Cuando el MEC me propuso participar de esta experiencia que ellos titularon el Teatro Nacional Contemporáneo en el aula, acepté enseguida. Me interesaron las 4 palabras de la propuesta: teatro, nacional, dramaturgo y aula. Era lo que yo me había propuesto desde el principio cuando empecé a escribir. También me gustó participar junto a Víctor Manuel Leites y Carlos Maggi, y también tener la oportunidad de volver a practicar el aula virtual. El año pasado yo lo hice, entonces ahí descubrí una cosa importante, que los tutores y alumnos virtuales se transforman los dos en participantes. No hay diferencias, nos volvemos pares y cada uno se retroalimenta del otro, y el estudio de las obras se va transformando en el estudio de las personas también. Pero quiero volver al principio. Propuesta del MEC, obras elegidas 2, una por el MEC y otra por el autor. La del autor era la que tuviera más éxito, la que le gustara más a él o la que lo representara más. Y la del MEC, unificando criterios, eligió las obras que los autores habían hecho en la Comedia Nacional. Entonces ustedes van a estudiar El Patio de la Torcaza de Carlos Maggi, Doña Ramona de Víctor Manuel Leites y Queridos Cuervos de Dino Armas. Ahí vino el problema, es decir, mi problema. Mis preguntas fueron: ¿por qué esa obra? ¿No puede ser otra? Entonces les explico por qué. Yo tengo más de 60 obras estrenadas en el exterior, en el interior, en Montevideo, pero hay una que considero maldita, entre comillas. Esa obra maldita que yo considero justamente es Queridos Cuervos. Entonces les explico por qué. Todo tiene una razón. Imagínense ustedes a un autor metido en una serie de circunstancias, tales como un elenco que hubiera preferido trabajar en la obra que se ensayaba paralelamente en la comedia, que en ese momento era Las Troyanas, dirigida por Esquinca. Imagínense, y les tocó, pobre, trabajar en una obra de un autor nacional considerado menor y popular. Imagínense a un director que no llega a la fecha del estreno y empieza a arrancar hojas del libreto sin ton ni son, y quedando al final un producto que parecía hecho a los hachazos y que el autor no tenía oficio. Imagínense también un cambio de director artístico en el medio de todas estas circunstancias. También la aparición de una película española, hermosísima, llamada Cría Cuervos, entonces que confundía al espectador con mi obra. Entonces mi obra ya no se llamaba más Queridos Cuervos, sino se llamaba Cría Cuervos. Imagínense también un suicidio en el elenco que obligó, cuando la reposición de la obra en 1991, a buscar otra actriz para el papel protagónico. Entonces, en ese cúmulo de circunstancias, ¿qué puede hacer un autor? Se plantean, y eso es un tema que también lo vamos a tratar en el aula virtual. El derecho que tiene el autor, por ejemplo, legalmente, de prohibir su obra. Yo lo podía ejercer, lo quería hacer, también podía callar y otorgar y seguir, podía patalear en la prensa. Pero todo eso es un problema ético y moral que también hace al autor nacional, ¿no?, en su trabajo. Pero la maldición esta de Queridos Cuervos no terminó ahí, siguió hasta estos días de ahora. Acepté la propuesta, voy a buscar la obra en mi casa entre los cientos de papeles que, como todos los maestros y maestros, tenemos, y encontré la obra al final. ¡Ah, qué suerte! La encontré, la obra. Llego, la reviso, la última hoja le faltaba, no aparecía la palabra fin. Bueno, me dijo, no te hagas problema, vamos a buscarla en Agado, que debe estar respaldada ahí, o si no en la Biblioteca Nacional o en el archivo de la Comedia Nacional que la hizo. Agado tenía el libreto, pero también le faltaba la última hoja. Después la Biblioteca Nacional y el archivo de la comedia no la tuvo. Digo, bueno, una obra con un elenco tan numeroso como Queridos Cuervos, alguien debe tener una copia de la obra. Llamé a todos, nadie tenía una copia de Queridos Cuervos. Algunos porque se habían mudado, otros porque les habían prestado y no se la habían devuelto. Entonces, al final me resolví y entregué al MEC la copia tal cual estaba. Entonces,
vamos a hacer, yo voy a hacer como hacen ustedes, los docentes en el aula cuando les pasa algún problema, convertir esa debilidad en fortaleza. Entonces la de fortaleza va a ser que ustedes en la propuesta evaluativa del aula virtual van a escribir su propio final de Queridos Cuervos. Cada uno de los 40 participantes va a hacer 40 finales. Así este autor que no tenía un final de Queridos Cuervos va a tener ahora 40 finales. Después vamos ahora a la obra que sí me dejaron elegir, ¿no? Entonces esa es Sus ojos se cerraron. ¿Por qué elegí Sus ojos se cerraron? Porque es una obra de la misma época, estrenada en 1992 en El Tinglado, y curiosamente hecha 2 veces en Montevideo, varias veces en el interior, y ahora se está haciendo en el Buenos Aires una versión musical llamada Esos locos, locos amores, y por si eso fuera poco, tiene una película. Además va a ser interesante tomar ese año, los 1990, ¿no? Para mí va a ser interesante porque me va a hacer volver a ver cómo era el Dino de esa época, ¿no? Y cómo el cambio de escritura, 10 años o más de 10 años, se produjo, ¿no? Como ahora yo estoy escribiendo de otra manera diferente, pero para llegar a esta manera diferente tuve que haber escrito de la manera que lo hacía en los años 90, pero eso va a ser un trabajo de investigaciones entre ustedes y yo. Por último, me gustaría decir una cosa, que ustedes aprovechen a estos 3 autores contemporáneos, vivos que tienen, y no se queden solo en el análisis literario o intelectual de la obra y del dramaturgo, sino que traten de descubrir en cada uno de nosotros 3 al hombre que hay ahí atrás, a ese montevideano de a pie, a ese contemporáneo que vive junto a ustedes y que tiene creencias y que gustos y necesidades que ustedes tienen que descubrir y que ustedes van a hacer el nexo que van a llevar eso a los liceales. Todas esas cosas eso va a enriquecer el aula, porque ahí se va a descubrir no solo el autor, sino de primera mano cómo es el hombre. También, por último, me gustaría compartir este espacio u otro que tengan después con 2 actrices que participaron, cada una en una obra diferente, una en Queridos Cuervos y otra en Sus ojos se cerraron. Porque el autor está mediatizado cuando llega a escena, ya sea por el director, los técnicos y el elenco. Entonces estas actrices le van a dar otro punto de vista completamente diferente al que yo les voy a dar. Por eso va a ser tan rico el aporte de ellas. Gracias.